Hola a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas, somos de clases particulares M2. En el vídeo de hoy veremos funciones cuadráticas, parábolas. Comenzamos. Bien, una función cuadrática es una función polinómica de grado 2. Como vemos aquí, f de x, la función depende de x, es igual a un número que acompaña al x al cuadrado más otro número que acompaña a la x más un término independiente. Esto es la forma de una función cuadrática. Y la representación gráfica de una función cuadrática es una parábola. Para poder dibujar las parábolas vamos a tener que estudiar su eje de simetría a través de esta fórmula, su vértice con sus dos coordenadas, coordenada en el eje X y coordenada en el eje Y. Luego los puntos de corte, en el eje X haremos que Y sea cero y en el eje Y haremos que X sea cero, calculando los puntos de corte de ambos ejes. Por último, crearemos una tabla de valores para complementar esa parábola y tener que darle a izquierda o derecha para poder dibujar mejor las ramas, si fuera necesario. Bien, por último, decir esta forma que ven aquí y aquí también, esto es una parábola. Como peculiaridad, decir que cuando el coeficiente que acompaña al x al cuadrado, como vemos aquí, es a, eso es mayor que cero, es decir, positivo, las ramas de la parábola irán hacia arriba. En cambio, cuando ese coeficiente es menor que cero, es decir, negativo, esas ramas de la parábola irán hacia abajo. Ahora vamos a ver este ejemplo, sea la función f de x es igual a menos 2x al cuadrado menos 2x más 4. Vamos a estudiarla y dibujarla en este gráfico que tenemos aquí. Entonces, empezamos por el eje de simetría. Vamos a escribirlo por aquí, eje de simetría. Bien, y vamos a aplicar esa fórmula que tenemos ahí, que es la de la coordenada en x del eje de simetría. X es igual a menos b partido de 2 por a. Nuestro b es menos 2, así que menos b partido de 2 por a, y a vale menos 2. Menos 2. Y hacemos este cálculo. Menos por menos es más, así que esto quedaría 2 positivo, y 2 por menos 2 es menos 4. Esto se puede simplificar como una fracción negativa, más entre menos es menos, 2 entre 4, esto es simplificado, un medio. Bien, pues en la coordenada x menos un medio, que es por aquí, estará el eje de simetría de esta parábola. Bien, lo siguiente, el vértice. Vamos a calcular la coordenada del vértice. Vamos a escribirlo por aquí, vértice, y vamos a calcular las dos coordenadas del vértice. Esto sería coordenada en x, v en x, y esto sería igual que la coordenada de la fórmula del eje de simetría. Menos b partido de 2 por a. Menos b, menos 2 partido de 2 por a, 2 por menos 2. Y esto daba, como hemos visto antes, menos un medio. ¿Cómo calculamos la coordenada en y del vértice? Simplemente el cálculo que nos ha dado del vértice en x lo sustituimos en nuestra función cuadrática, aquí en estas x, para que nos dé el valor de y. Pues eso sería menos 2, que es este menos 2 de aquí, x al cuadrado ahora es menos un medio al cuadrado, menos 2 por menos un medio, más 4. Resolviendo todo esto, nos da que la coordenada en y del vértice es 9 medios. Así que vamos a colocar aquí el punto del vértice de esta parábola es en x menos un medio y en y 9 medios. Obviamente 9 medios difícil para poder representar aquí en la gráfica, pero dividimos 9 entre 2 es 4,5, simplemente 1, 2, 3, 4, entre 4 y 5. Aquí aproximadamente estaría esa coordenada y del vértice, 9 medios. Después lo veremos mejor dibujándolo. Ahora vamos a los puntos de corte. Puntos de corte. Bien, para los puntos de corte estudiaremos primero en el OX, en el eje X, déjenme escribirlo, eje X, eso significa que la Y será 0. Cuando nosotros hacemos Y0, significa que esto se convierte, esto de aquí, en una ecuación de segundo grado, como ven aquí, vamos a resolver a través de la fórmula de la ecuación de segundo grado completa. Bien, pues directamente vamos a ello, sería x es igual a menos b menos menos 2 más menos la raíz cuadrada de
b al cuadrado, que es menos 2 al cuadrado, menos 4 por a, que es menos 2, y por c, que es 4. Estiramos esta raíz y aquí dividimos entre 2 por a, que es menos 2. Y seguimos calculando. Bien, esto nos va a dar que menos por menos es más, así que 2 más menos la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado es 4 y menos por menos es más, por más, más. 4 por 2, 8 y por 4, 32. Esto da 32 dividido entre 2 menos 2, esto es menos 4. Y ahora calculamos esta suma. 2 más menos la raíz de 4 más 32 es 36 dividido entre menos 4. Ya podemos calcular la raíz cuadrada. 2 más menos la raíz cuadrada de 36 es 6, dividido entre menos 4. Y por fin ya podemos obtener las dos soluciones de esta ecuación de segundo grado, que serán los cortes con el eje X. El primero, 2 más 6, dividido entre menos 4. Esto da 2 más 6 es 8, dividido entre menos 4 es menos 2. Y el otro, 2 menos 6 dividido entre menos 4. Esto daría menos 4 dividido entre menos 4. Menos entre menos más, 4 entre 4, 1. Estos son los cortes con el eje X de esta parábola. Vamos a colocarlo en puntos. Sería el primero en menos 2 en X, 0 en Y. Y el otro 1 en X, 0 en Y. Esos son los puntos con el eje X. Ahora vamos a estudiar el corte con el eje OY. Vamos por aquí haciendo la cajita y el eje Y significa que la X vale 0. Vale, para que la X valga 0, como hicimos antes con el vértice, vamos a sustituir ahora en la X de nuestra función cuadrática el 0. Eso significa que Y es igual a menos 2 por 0 al cuadrado, menos 2 por 0, más 4. Esto nos da que menos 2 por 0 al cuadrado es 0, por menos 2 es 0, menos 2 por 0 es 0 y 0 menos 0, 0. Quedaría solo 4. Y es igual a 4. Cuando la X vale 0, Y vale 4. Vamos a colocarlo el punto por aquí, el punto del eje, del corte con el eje Y es X0, Y4. Ahí tenemos. Ahora ya nos quedaría solo crear la tabla de valores. Vamos a crearla por aquí. Tabla de valores. La tabla de valores vamos a crear el XY aquí. X, vamos a bajar esto, Y, eso es. Bien, aquí vamos a colocar los puntos que necesitamos para representar esta parábola. Vamos a colocarlo en orden descendente, es decir, de la X más pequeña. Por lo tanto, de los puntos que ya hemos calculado, que sería el vértice, los puntos de corte, tanto con el eje X como con el eje Y, vemos que la X más pequeña de esos puntos, aquí en el vértice la X es menos un medio, aquí tenemos que la X es menos 2, así que este sería el más pequeño, vamos a colocarlo primero, que sería el menos 2, 0. Y esto sería el corte con el eje X, esto es corte con el eje X, ya lo hemos calculado, el menos 2, 0. El siguiente en orden descendente sí sería el vértice, ¿verdad? El siguiente más pequeño en X es menos un medio. Aquí lo vamos a colocar, menos un medio, cuando la X valía menos un medio. El otro punto era 9 medios, en Y 9 medios. Bien, este es el corte, perdón, este es el vértice. El siguiente ya sería el corte con el eje Y, ¿verdad? Porque la X es 0, así que 0, 4, ese es el punto del corte con el eje Y, vamos a colocarlo, aquí tenemos corte con el eje Y, y nos queda el otro corte con el eje X, que es el 1, 0. Vamos a colocarlo por aquí, 1, 0. Vamos a estirar esto, y este es el otro corte con el eje X, vamos a escribirlo, el OX, el otro. Bien, vamos a representar estos puntos que ya habíamos calculado antes, solo lo hemos colocado en la tabla de valores. Y lo primero, vamos a colocar el eje de simetría, que es el menos un medio. Si esto es menos 1 y esto es 0, vean aquí, esto de aquí entre medias, se queda un poquito pequeño, pero esto hacia arriba y hacia abajo
Es el eje de simetría. Significa que al lado izquierdo y al lado derecho de este eje, la parábola es exactamente igual. Vamos a colocar ahora los puntos. El primero, menos 2, 0. Si esto es menos 1, esto es menos 2, 0. Aquí está el corte con el eje X. El siguiente, el vértice, que es menos un medio, 9 medios. 9 medios es 4,5. Por lo tanto, está en este eje, pero arriba en 4,5. 1, 2, 3, 4 y 5, aquí en medio, entre 4 y 5. Este es el vértice. El siguiente es el corte con el eje Y, 0, 4. Por lo tanto, 0 en X, 1, 2, 3, 4 es aquí. Este es el otro punto, el corte con el eje Y. Y nos queda el otro corte con el eje X, es decir, el 1, 0. Este de aquí. Bien, ahora vean cómo la parábola toma forma. Si unimos los puntos, es eso de aquí. Podemos prolongar la parábola, porque si nosotros diéramos puntos a la izquierda de la parábola, por ejemplo, cogeríamos el menos 3, nos daría otro punto y poder seguir dibujando esa parábola. Al igual que si cogiéramos un punto a la derecha, que es por ejemplo el 2, nos daría otro punto de la parábola para poder seguir dibujándola. Y esta es la representación de la parábola de esta función cuadrática. Fíjense que, como dije antes, la a de nuestra función es negativa, menos 2, por lo tanto las ramas han ido hacia abajo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, lo hayan entendido sobre todo. Suscríbanse al canal si les apetece y nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.